Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de esta misma ciudad. Hoy les vamos a dar tres noticias importantes en el área cardiovascular: la menopausia, el climaterio, que afecta a todas las mujeres de manera universal, pues viene acompañado de un aumento de las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se está estudiando unas estrategias donde el beneficio de la apertura del vaso que produce el infarto de miocardio pues, se aumenta aún más. Y finalmente Latinoamérica realmente está preocupada, y tiene razón para ello, por los problemas, por los ictus, los accidentes cerebrovasculares. La mujer tiene bastante protección de enfermedad cardiovascular, y esto lo tiene mientras está menstruando, mientras tiene unos niveles de estrógenos y de progesterona pues importante en su organismo, en su cuerpo. Es lo que se ha llamado el escudo, la protección estrogénica. Pero a partir de la menopausia, ¿no?, cuando tiene los trastornos menstruales y sobre todo el climaterio, cuando ya ha perdido la menstruación y baja los niveles de estrógeno, pues la mujer ya comienza a tener una serie de problemas asociados a esta situación, diríamos, endocrina nueva, trastornos incluso pues, del carácter, cefaleas, tiene trastornos y cierta irritabilidad, suele ganar peso y por lo tanto pues, tener diabetes, etc. Tiene una serie de factores, estos multifactoriales, ¿no?, que están relacionados mucho con las enfermedades cardiovasculares, y a partir de ahí empieza a tener pues, más problemas e igualarse al hombre en el término de incidir esos problemas, sobre todo de cardiopatía isquémica, de angina y de infarto de miocardio. Y de hecho, las tasas de mortalidad en la mujer se aumentan, cosa que en el varón no es que no aumente, se frenan porque ya eran altas previamente y se va igualando al varón, ¿no? Eso es importante de cara pues, a transmitir lo que es en educación cardiovascular en la mujer, y se tiene que cuidar siempre, pero especialmente en el momento en que entra en esa situación de menopausia, climaterio, y en algunos casos, por supuesto, pues recibir, si hace falta, un tratamiento con estrógenos, que no son tan malos y no están tan relacionados con problemas de cáncer de mama, como se había dicho, y sí que son muy positivos en reducir los síntomas asociados al climaterio, y probablemente con estas medidas podríamos incluso hasta reducir el desarrollo de enfermedad cardiovascular. El infarto agudo de miocardio se produce porque se ocluye bruscamente una arteria coronaria, y todo ese músculo, ¿no?, que tiene que ser irrigado para poder trabajar, contraerse correctamente el corazón, pues deja de contraerse de forma bruta. Y el tratamiento más adecuado es la apertura, restablecer el flujo coronario, llevar de nuevo riego a ese músculo que está seco de sangre, que no tiene oxígeno. Y esto es lo que se llama la angioplastia primaria o los códigos infartos. Esos son esas ambulancias que van a recoger a esos pacientes con infarto en su casa o en la calle y los llevan a un hospital e inmediatamente los someten a esa intervención, ¿no? Y lógicamente lo que logramos es reducir el tamaño del infarto, o sea que el infarto, en lugar de ser muy grande, de todo el territorio que riega esa arteria, pues ahora al abrirla, la arteria, recuperamos un músculo que de otra forma se hubiera, diríamos, muerto por falta de sangre. Recientes estudios a nivel de investigación, sobre todo investigación animal, lo que se llama investigación preclínica, pues han demostrado que una serie de proteínas, pues en concreto dos de ellas, podrían incluso, si se
activaran estas, mejorar los resultados de cuando abrimos esa arteria del infarto. Cuando reperfundimos esa zona que le faltaba sangre, pues podrían incluso mejorar y por lo tanto tener más beneficio y reducir aún más el tamaño del infarto, y eso pues lógicamente es un objetivo terapéutico. Lo único que tenemos que llevarlo al terreno clínico y hacer un estudio con pacientes con infarto, y en unos pues tratarlos con esas moléculas que van a beneficiarse aún más de la apertura del vaso, y en otros no. Si logramos demostrar eso, pues va a ser un avance importante en lo que se llama la angioplastia primaria o la angioplastia del infarto de miocardio. Latinoamérica está preocupada, y tiene mucha razón para estarlo, por las cifras de accidente cerebrovascular o ictus que tiene, que doblan a de sus países vecinos como Estados Unidos. ¿Qué es el ictus? ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Pues es la obstrucción de una arteria que va al cerebro y que produce un infarto cerebral, ¿no? ¿Y por qué se produce? Pues generalmente se produce por la famosa aterosclerosis, una enfermedad generalizada de las arterias del cuerpo humano, y a su vez por la diabetes, la hipertensión arterial, se rompen arterias, se producen hemorragias, etc. ¿Y por qué está ocurriendo más en Latinoamérica? Porque las tasas de hipertensión, las cifras incluso de obesidad, de sedentarismo, de tabaquismo, etcétera, son muy altas, o sea, porque los factores de riesgo, ¿no?, de desarrollar esta enfermedad son elevadas. Por lo tanto, hay que prevenir, hay que controlar esos factores de riesgo, hay que controlar la tensión arterial, hay que controlar el peso, hay que controlar el tabaquismo, y esas son las primeras medidas que tenemos que hacer. Segundas medidas, pues ya tenemos síntomas que nos están avisando de que vamos a tener un accidente cerebrovascular, como pueden ser trastornos de la conducta, trastornos del habla, trastornos del equilibrio, etc. En ese momento pues tenemos que alertarnos para que acuda pues un servicio médico especial y nos lleve pues a un centro donde se pueda tratar ese eventual infarto cerebral que se va a producir, ese ictus. Y de hecho, pues al igual que en el infarto pues se abre la arteria, a nivel cerebral también se están abriendo las arterias. Igual que hay un código infarto, hay un código ictus que también se están haciendo en todos los países, y por qué no en Latinoamérica. Y bueno, ¿y cuál es la tercera medida? Pues la tercera medida es que no hemos sido capaces de prevenirlo, no hemos sido capaces incluso de tratarlo adecuadamente, y hemos tenido un infarto cerebral que nos deja secuelas, y que hemos tenido la suerte de no nos ha matado, no ser tan severo que hemos perdido la vida. Entonces, esas secuelas que nos quedan, tenemos que hacer una rehabilitación, y es importante que esa rehabilitación se haga lo más precoz posible, porque obtendremos el mayor beneficio posible, y por lo tanto al tener menos secuelas tendremos menos discapacidad, y que es un problema social importante el número de discapacitados, sobre todo por accidente cerebrovascular. Por lo tanto, 3 conclusiones para 3 noticias importantes en el ámbito cardiovascular. Desde México nos insisten una vez más del problema de la menopausia y el climaterio y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Las mujeres deben estar muy alertas y deben de cuidarse no durante solo su vida, sino especialmente cuando llega ese momento crucial, en hábitos, desarrollar o cambiar y hacer hábitos de vida saludables. Deben, por supuesto, no abandonar, si lo tienen, el tabaquismo, vigilar el peso, evitar el sedentarismo y una alimentación sana, y para seguir manteniendo esos niveles bajos de enfermedad coronaria que tienen. Nuevos estudios están investigando sobre obtener aún más beneficio de abrir la arteria coronaria cuando se produce un infarto de miocardio, lograr una
reperfusión, que es la que se logra cuando se abre esa arteria, más eficaz e incluso conseguir reducir los tamaños del infarto. Y finalmente, el problema de los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en Latinoamérica, se tienen que tomar medidas tanto a nivel de la prevención como a nivel del tratamiento precoz y un tratamiento efectivo de abrir la arteria que está produciendo el infarto cerebral, y finalmente hacer una rehabilitación lo más temprana y mantenida posible para reducir las secuelas del ictus o accidente cerebrovascular. Les esperamos en el próximo Noticiero del Corazón.